Hola, buenos días, tardes o noches, hoy les traigo el capítulo 12 de esta teoría. Nota. Las imágenes y la música no me pertenecen, todos los derechos a sus respectivos creadores. Sin nada más que decir, empecemos. Cabizbajo y sin poder pronunciar una palabra, se quedó ahí, inmóvil y sin indicio a realizar absolutamente nada. Los segundos pasaron, la incomodidad ya era notable en los presentes. ¿Qué podían decir o hacer? Pues antes de Elizabeth fuera a reclamar algo, fue detenido por Meliodas, que con una mano señaló que no hiciera nada y lo mismo fue dado a los demás. Pronto el silencio se rompió cuando la voz de una Lis molesta resonó por toda la taberna, un gesto de disgusto fue lo único que Meliodas pudo ver después de las palabras más crueles de la persona que amo durante 3000 años. No quiero que te me acerques, después de lo que hiciste, no quiero verte delante mío. Agradezco que me cuidaran, y no quiero sonar mal agradecida, pero lo que hizo Meliodas, no tiene perdón. Los sentimientos de Meliodas iban a colapsar, la mujer a quien amo con toda su vida ahora lo odiaba, no sabía qué decir ante tal acusación, pero se lo merecía, al menos es lo poco que merecía después de actuar tan posesivo frente a todos y más en presencia de Elizabeth, que de seguro ya empezaba a odiarle como Lis. Sin más que hacer, se disculpó con Lis, quien está a regañadientes aceptó, después mostró una sonrisa falsa con la cual quiso evitar preguntas, pero para su mala suerte esa faceta de que todo se resolvió no convenció a la mayoría. Elizabeth sentía que el capitán ocultaba algo y por motivos que desconocía prefería no decirlo. Los minutos pasaron y después las horas, en las cuales, las primeras fueron algo incómodas después de lo acontecido, pero con la borrachera generada por la pequeña fiesta todos se olvidaron de la escena. Los días pasaron conociendo mejor y una mañana siguiente, Goku y Lis se despedían de los pecados. ¿Sus motivos? Era por la decisión del Saiyajin, ya que deseaba realizar los planes que tuvieron ambos antes de que todo esto sucediera, tener una vida tranquila y sin peleas era lo único que deseaba el Saiyajin. Lis se despedía de todos, a Elizabeth le dio un abrazo en el cual ambas chicas demostraban lo mucho que se encariñaron en el poco tiempo que se conocieron. Lis le había confesado que mientras estaba dormida se divertía y le agradaba que Elizabeth le hablaba de todo lo hacía y sucedía en los días que pasaron. Lis fue hija única, por lo cual tener a alguien similar a ella, era como tener una hermana menor a su lado, sentimiento que fue correspondido por Elizabeth. La escena conmovió un poco a Merlin, un sentimiento de culpa y una pequeña lágrima que por primera vez se derramó en su rostro por la escena que veía. Faceta que se borró y poco después regresó a la misma de siempre. Una sensación de intentar cambiar su decisión, era lo que batallaba dentro del Son, al ver tal escena en la cual Lis era feliz con los nuevos amigos que hizo durante estos días y lo bien que llevaba con ellos lo reprimían a continuar. Cuando tocaba despedirse de Meliodas, quien a este al verla tan cerca, se limitaba a solo levantar la mano en forma de despedida, pero antes de que pudiera acabar con su deplorable situación, su corazón brincó al sentir el calor y afecto que tanto deseaba. Unos brazos lo envolvieron en cálido abrazo, en la cual tal acto sorprendió a todos, incluso Meliodas se había quedado en shock por tal repentino acto de la mujer. Antes de que pudiera al menos reaccionar, unas palabras débiles al oído se le fueron dadas a Meliodas. Cuida de Elizabeth, así como alguna vez cuidaste de mí. Adiós, Meliodas. Lis se alejó de Meliodas, quien a duras penas pudo resistir el impulso de abrazarla y decirle lo mucho que sentía no poder cuidarla y que a pesar de todo lo que hacía siempre terminaba con su vida apagándose a vista de él. Sin embargo, pudo resistir, ya que después vio como Lis se alejaba y al ver más fijamente se dio cuenta del por qué se expresó de esa manera. Sus ojos habían cambiado por un breve momento a la forma y color de aquella maldición que lo atormentaba. Aunque solo fue por unos segundos, pudo sentir a la misma Lis que en sus brazos dio su último respiro. Goku y Lis levantaban las manos despidiéndose mientras se alejaban, ambos tenían una sonrisa de felicidad, señal que manifestaba lo bien que se la pasaron en compañía de los pecados. Durante el camino el Son rompió el silencio. ¿Qué te hizo cambiar de opinión, Lis-chan? Cuestionó con una sonrisa Victoria. No me hagas golpearte de nuevo, Goku-kun. Solo que no quería tener resentimiento en mi corazón. Respondió Lis con un lindo puchero en rostro. El Son dio una pequeña risa que acabó con la paciencia de Lis, quien se abalanzó por la espalda del Son obligándolo a cargarla durante el camino como castigo. Quien no se negó, ya que le parecía divertido molestar un poco a Lis. Además, aún no entiendo por qué insistías en que perdonara a Meliodas, Goku-kun. Preguntaba Lis con cierta duda. El Son con una pequeña sonrisa respondió. Una vez alguien me dijo.
El perdón no es para satisfacer a la otra persona, es para liberarte a ti de aquel sufrimiento que te hizo sentir algún día. El perdonar es como escalar montañas, desde abajo da pereza, desde arriba, libertad. Lo que quiero decir, es que el perdón es una forma en cual eres liberado y de misma tú liberas a la otra. Liz se quedó pensativa y algo pasmada, pues consideraba al Saiyajin alguien no tan maduro por la forma de ser desde que lo conoció. Liz con una pequeña sonrisa y abrazando más fuerte desde su espalda respondió. ¿Quién eres tú y qué hiciste con mi Goku? El Son solo dio por sonreír y siguió con su camino. Dentro de él sentía que estar al lado de Liz era reconfortante y que nada y nadie podía arrebatarle ese sentimiento. La noche llegaba y la luna hacía presencia en cielo. El Son caminaba con una Liz dormida en su espalda. Al voltear y verla, le parecía demasiado linda como para despertarla, pero debía hacer algo. El reino aún quedaba muy lejos y si intentaba volar el frío con viento podrían enfermar a Liz y eso es lo que menos quería. Al ver cómo la luna llena se posaba alumbrando todo el bosque, puso visualizar que en una montaña había una cueva en la cual podía pasar la noche. Se elevó en los aires y suavemente voló hacia la cueva que encontraba la cumbre de la montaña. Durante su vuelo el Son no se percató que Liz se había despertado. Abriendo los ojos y fijando la vista hacia alrededor, se percató de que estaban volando, pero aún así no reclamó, ya que vio el espectáculo y la belleza de la naturaleza que ésta ofrecía para la vista de cualquiera que la viera desde esa altura. Para su suerte el Son se detuvo en posición tan perfecta que podría visualizar la belleza de la luna, las estrellas, el bosque en conjunto. El Son bajó a una Liz hipnotizada, al darse cuenta dio por hecho que recibiría un regaño por haberla despertado, pero todo lo contrario sintió como Liz le tomó de la mano con fuerza y ambos se sentaron en la entrada de la cueva. La sensación de tan solo observar la naturaleza junto a la persona que aprecias no era misma que cuando lo hacía solo para poder relajarse, esta era diferente. Un sentimiento desconocido, pero muy cálido para el corazón, y este mismo se exaltó cuando la cabeza de Liz reposaba en su hombro y agarrados de la mano, tales acciones confundían al Son y a la vez le sonrojaban sin motivo alguno. No sabía si estaba bien sentir esto, amar a alguien más aparte de ella. Esto hubiera querido Milk. Pero si del lago estaba seguro, era de no querer separarse de Liz, ella era el motivo por el cual aún vivía su segunda oportunidad. ¿Cómo me ves, Goku-kun? Cuestionó Liz sin apartar la mirada de la naturaleza. ¿A qué te refieres, Liz-chan? Respondió con cierta intriga. Me refiero, que si me ves más solo una amiga. Ya sabes, a alguien que confiarías tu vida. El Son quedó algo confundido por no entender a cierto punto, pero al ver el rostro sonrojado de Liz recordó lo que alguna vez le dijo su amiga Bulma sobre las mujeres, y la forma en cómo se expresan. ¿Te refieren a una pareja? Respondió el Son sin titubear. Liz al escuchar lo directo que era el Son, solo afirmó con la cabeza con cierto aumento en la vergüenza que tenía en ese momento. Pero por otra parte temía que sus sentimientos no fueran correspondidos, y podría ser así, pues ella se culpaba por ser quien causó todos los problemas al Saiyajin y todo solo por buscarla. Aún no lo tengo en claro, Liz-chan. Y antes de que acabara su respuesta, al escuchar de que podría ser rechazada, Liz decidió por mostrarle todo lo que sentía sin importar si sus sentimientos fueran correspondidos, aún así estaba decidida por luchar por ellos. El Son fue sorprendido por un repentino beso, sin poder hacer nada para apartarla, solo esperó a que terminara. Sin embargo, mientras el beso se prolongaba podía sentir la calidez de su corazón y los sentimientos que se transmitían en ese pequeño gesto, que a pesar de ser algo torpe besando, no importaba, solo quería continuar. El Son comenzó a agarrarla por cintura y la acercó más a él para poder sentir aquel sentimiento que solo Liz podía ofrecerle. Liz sintió como el Son aceptó su tan repentina acción, envolvió sus brazos alrededor del cuello del Son para poder sentirlo más cerca. Al pasar unos segundos ambos se separaron por falta de aire y se miraron con un rubor en sus mejillas sin decirse ninguna palabra, tan solo el silencio decía más de 1000 palabras. Lo siento mucho, no sé qué me pasó. Eran las disculpas de Liz quien empezaba a derramar pequeñas lágrimas al pensar que el azabache lo odiaba por hacerlo sin su consentimiento. Pero más fue sorpresa cuando un abrazo y pequeño beso se fue dado por el Saiyajin. No te preocupes, a mí también me gustó, respondió el Son con una cálida sonrisa. Liz con pequeñas lágrimas, pero esta vez de felicidad abrazó al Son. Entonces, ¿eso es un sí? El Son la volvió a besar y respondió. Si esto no confirma mi respuesta, entonces ya no sé qué más hacer.
La noche era perfecta, ambos armaron su pequeña tienda de campamento y encendieron una fogata en la cual se calentaron y prepararon sus alimentos. La noche pasaba, ambos hablaban y compartían sus emociones uno al otro. Elson salió de la cueva a buscar algunas cosas en bosque a siniestrarse de leña ya que la fogata estaba por apagarse. Al regresar vio a una Liz quien ya lo esperaba, pero había algo extraño en ella, tenía una sonrisa algo traviesa y con su dedo le señaló que se acercara. Al acercarse Liz empezaba a desvestirse, quien sorprendió y sonrojó al Son por deslumbra su vista con esa figura tan hipnotizante ante su vista. Elson sabía qué hacer, pero Liz se acercó más y empezó a desvestirlo, y antes que terminara con la parte inferior la detuvo y preguntó si estaba segura de lo que quería. Liz algo sonrojada pero segura respondió. Lo haré con el hombre que amo y hoy decidí darte parte de mi ser para que esta noche tú y yo seamos solo uno bajo la luz de la luna y sellemos nuestro amor por la eternidad. Elson asintió y permitió que Liz continuara con lo suyo. Pero al ver mejor el escultural de hombre que tenía delante no evitó sentirse orgullosa suertuda por lo que pronto sería solo suyo. El lado más lujurioso de Liz se despertó no pudiendo evitar morderse el labio mientras veía a su hombre e imaginaba cómo podía empezar. Se lo pensó 2 veces si podía soportar tal virilidad, pero las cosas ya estaban hechas y no había vuelta atrás. Además, esto era lo que quería, y dejando llevarse por la lujuria, Liz se abalanzó en el Son para consumar el acto, sellando un pacto de amor por toda la eternidad. Al día siguiente el sol salía y alumbraba los cuerpos desnudos de ambos amantes, que tan solo cubierto por una sábana que poco cubría los acontecimientos que sucedieron la noche anterior. Ambos despertaron y verse uno del otro desnudo se sonrojaron, al recordar lo que hicieron solo mostraron una pequeña sonrisa. Lo que tanto anhelaba Liz, al fin se había hecho realidad, tener una familia con la persona a quien ama ya no era un sueño. Al pasar las horas ambos paseaban por el bosque, su destino había cambiado, ahora ya no era regresar al reino. Liz propuso aventurarse por unos días en el mundo junto al Son, quien con felicidad aceptó. Pasaron pocos días en las cuales Liz y Goku contaron todo lo que hicieron y pasaron cuando estuvieron separados. Liz contó lo poco que le había pasado ya que la mayor parte estuvo inconsciente. Por otra parte, el Son relató todo lo pasó e hizo durante su ausencia. Liz escuchaba cada parte de la historia que le había tocado vivir y todo por salvarla. En una parte de su relato Liz se puso celosa al enterarse que su Saiyajin había conocido otra chica aparte de ella, pero pudo reprimir sus emociones y tratar de golpear al Saiyajin mientras contaba su historia. Al acabar, Liz propuso visitar la aldea de Keila, para poder conocerla mejor y pasar un tiempo en esa aldea. El Son aceptó y cargó a estilo nupcial para poder volar y llegar más rápido. Al llegar ambas chicas se conocieron y se mostraron amables a simple vista, pero lo que el Son no podía ver, era la rivalidad que ambas se tenía al sentir que le atraía el mismo hombre. Al pasar más tiempo con todos, Liz se había encariñado con la pequeña Irina, que al final de cuentas llamaba tía a Liz, ya con Irina también, se hicieron más cercanas con Keila y Liz. Cada día que pasaba ambas se hicieron muy amigas, por lo cual sobre el tema de Goku lo decidieron por compartirlo, pero al final solo una de ellas será la número 1 en la relación, y en cuestión de ventaja Liz tenía la delantera al pasar una noche con el Saiyan. Los tres los discutieron y final el Son aceptó sin inconveniente alguno, pues de la misma forma que amaba a Liz, también lo hacía con Keila. Los días pasaron y los 4 eran felices viviendo una vida tranquila. En uno de esos días todos fueron a un lago en cual querían pasar un buen rato. Al llegar todos estaban en sus trajes de baño, en caso de las chicas las dos competían sobre quién tendría toda la atención del Saiyajin cuando saliera para verlas. Ambas vieron cómo el Son aparecía con su traje de baño que solo constaba de un short y todo lo demás al descubierto. Ambas féminas no pudieron evitar sonrojarse, pero al fijarse más se dieron cuenta que Irina iba de la mano del Son. Al ver que fue la única quien se llevó la atención del Saiyajin, Irina les sacó la lengua como muestra de victoria ante ellas. Los 4 pasaron un buen rato divirtiéndose en el lago y cuando ya se hacía tarde los 4 regresaron a la aldea. Se podría decir que ya son toda una familia. Pero como siempre el destino nunca estará a favor de nadie. Si ves algo bueno en tu vida, disfrútalo, porque nunca sabrás qué podría pasar el día de mañana. La vida es un obsequio para todos, pero la mayoría la desperdicia, otros la valoran y los demás la arrebatan, pero a todo esto solo a uno le toca vivir el dolor que la vida puede ofrecer. Si el amor es felicidad también puede doler, una espada de filo que si no tienes cuidado te lastimarás. Si el precio del amor es el dolor, entonces ¿qué debo hacer? Si para ser feliz debo sufrir en el más oscuro averno del infierno, entonces, ¿lo valdría?
Si hubiera sabido el precio que tenía que pagar, no los hubiera involucrado, ellas no merecían esto. Hubiera preferido ser un esclavo o cualquier cosa, pero a ellas no. Hace apenas 2 días Liz había caído inconsciente en medio de la habitación, el Son estaba preocupado y le encargó que Kayla que consiguiera algunas medicinas en el pueblo. Ella desesperadamente lo hacía, pero muy poca era que la aldea provisionaba. El Son trataba de curarla con su energía, sabía bien en claro que si el poder de un dios, era imposible hacerlo, sin embargo, sin importarlo le pasara el Saiyajin usó el poco poder de un dios que le quedaba o lo que apenas podía sentir de él, pero el costo de usar tal poder sin haberlo entrenado o al menos adaptarlo era desastroso. Irina vio como Goku empezaba a sangrar por la boca y nariz, al usar excesiva cantidad de energía, ella empezaba a derramar lágrimas por la preocupación y la impotencia de no poder hacer nada para ayudar. Pero un mano calmó a Irina cuando el Son el abrazó y con una sonrisa falsa le mintió que Liz ya se encontraba bien. Cuando Kayla llegó, quedó aterrada por el sangrado que presentaba el Son, se había percatado que usó parte de su poder para curar a Liz, pero a juzgar su condición y estado dedujo que no había funcionando. Efectivamente, las 3 mujeres sabían que el Son podía usar magia o energía, según las palabras del Son, él las había contado una historia inventada ya que prefería que no supieran su verdadero origen ya que no sabría cómo se lo tomarían. Goku veía como su anillo empezaba a oscurecerse de nueva cuenta, hecho que provocó pánico al Saiyan, la idea de perderla otra vez era devastador para su corazón, no podía soportar esto por segunda vez, no quería que ella se alejara de nuevo, definitivamente no lo quería. Con fuerza de voluntad el Son se levantó y encargó a Kayla y Irina que cuidaran de Liz mientras él iba a por los pecados específicamente Merlin, quien le había dicho que esto pasaría después de 5 meses, sin embargo, esto está sucediendo ahora mismo, en las cuales solo pasaron días, ni siquiera un mes. De todas formas él volaba en dirección de los pecados que al parecer se habían movido y estaban muy alejados desde su posición. No le importaba si necesitaba dar más de su sangre a esa maga, todo sea por salvar a Liz, no importaba qué costo tendría que pagar, pero aún así querría una explicación, del por qué le había mentido con el tiempo de vida a Liz, si le hubiera dicho la verdad estaría más preparado. El Saiyajin volaba con rapidez y sin distracción. Sin embargo, se detuvo al ver que su anillo ya estaba casi oscuro y lo peor es que pudo sentir que las presencias de Kayla e Irina, a quienes le tenía fijadas por si pasaba algo empezaron a disminuir. El Son, sin más opción, cambió de rumbo dirigiéndose hacia las chicas. Cuando más cerca estaba la desesperación le ganaba, durante el camino podía ver árboles incendiados y ciertas partes donde se encontraban ganados estaban completamente destruidos. Aumentó el vuelo a máxima velocidad y al llegar visualizó lo que nunca hubiera querido presenciar. La aldea estaba completamente destruida e incendiada, al parecer no había rastro de vida, de inmediato bajó y con gritos de desesperación buscó a las chicas dirigiéndose a la casa. Al llegar su corazón se latió y dolor punzante hizo que se arrodillara, unas lágrimas empezaron a derramarse y la sangre salía de sus manos producto de ejercer fuerza haciendo un puño. Ahí estaban sus 2 amadas y pequeña Irina, quien ya lo había considerado como su hija, empapados en un charco de sangre, derramándose de las heridas en todo su cuerpo. El destino se apiadó de su dolor y con si fuera un milagro las 3 chicas abrieron sus ojos, y al ver al Son sus amadas tomaron sus manos y la pequeña Irina abrazó con fuerza la cintura del Son, quien al verlas desesperadamente usó todo el poder que disponía y trató de curarlas, sin importar las consecuencias el Son había logrado aliviar su dolor de las 3 mujeres, quienes con una sonrisa le agradecieron por todos los hermosos y divertidos momentos que pasaron juntos. Liz con una sonrisa, agradecía que gracias a él pudo sentir el amor de una verdadera familia y lamenta mucho no poder ser tan fuerte como para protegerla, pero a la vez también le hubiera gustado ver nacer y crecer al hijo que ambos engendraron esa noche, pero parece que no podrá cumplirse, aún así, quiero que cuides de mi hermana, ya sabes, Elizabeth es como parte de mi familia. Perdóname por estar para siempre a tu lado amor mío. Kayla le dio a saber que sin su presencia ese día, ella hubiera muerto y sin su compañía ella y su hermana no hubieran sido felices, a pesar de que el tiempo que pasaron fue muy corto, ella se dio cuenta que no tenía malas intenciones y desde ese día quedó enamorada de él, y el día que aceptó sus sentimientos, ella se sintió la mujer más feliz del mundo, le hubiera gustado estar más tiempo junto y formar un familiar junto a ti. Perdóname por no ser más valiente, recuerda que siempre te amaré, aunque sea en otra vida. Papá, esa era la palabra con la que tenía en mente llamarte, desde el primer día lo quise decir, pero no tuve mucho valor, pero cuando tiempo te trajo de vuelta a nosotros fue el día en cual tomé valor y te lo dije, ¿recuerdas?
Jajaja, al principio te pusiste nervioso, pero fue divertido, después formamos una familia con Liz-chan, quería que me diera hermanitos papa, para no sentirme sola, pero quizás en otro lugar, tú me dijiste que la muerte no es para siempre, cuando mueres apareces en un campo lleno de flores, entonces, espero verte en ese campo de flores papa, quiero divertirme con los tres de nuevo. Papa, me duele mucho las heridas, no quiero sentir dolor, ¿me puedes ayudar? El son con lágrimas y un corazón más que desgarrado envolvió en una aura dorada a todos, en las cuales el dolor de las tres chicas desaparecía y antes de cerrar los ojos el son respondió dándoles un beso a todas. Recuerden, Liz-chan, Keila-chan, Irina-chan, siempre las amaré por toda la eternidad, no importa qué tenga que hacer, juro por mi vida que nos volveremos a ver. Las tres mujeres sonrieron y con fuerza de voluntad se levantaron a la altura del son, y con un tierno beso de las tres al mismo tiempo se despidieron dando su último suspiro, cayendo desplomadas sin vida al regazo del son. La tristeza, la rabia y múltiples emociones se liberaron, todo tipo de emociones eran manifestadas en ese momento, cualquiera que escucharía los gritos del son dirían que eran inhumanas. Si no se detenía podría llegar a la locura o inclusive morir por su propio dolor, una muerte en la cual el corazón se detiene por el excesivo dolor emocional que fuera dado, pero para los Saiyajin era diferente, sus cuerpos eran resistentes a las enfermedades y un simple infarto sería casi imposible. Lo único que podía hacer es liberar toda la carga emocional que guardaba en su corazón. Al poco rato unos temblores se generaban en el suelo, al parecer algo muy grande se estaba acercando, pero al son lo tomó importancia, lo único que quería era estar con su familia unas horas más antes de que pueda asimilarlo. Unos demonios, rojos y grises eran los causantes del disturbio hace unos momentos, en cuanto vieron al son, estos se abalanzaron en contra de él. Mientras con el Saiyajin, este estaba más que muerto por dentro, de tanto pensar llegó que los causantes de esto eran los arcángeles y demonios, los arcángeles deberían estar vigilando este lugar, así fue como quedó el trato con Sariel, y con los demonios, habían quedado en no atacar esta aldea, pero de la misma forma también había sido ignorado. Pero a final de cuentas lo traicionaron, no podía confiar en nadie, ni siquiera en los pecados, pues Merlin le había mentido de la esperanza de vida de Liz. Al ser interrumpido por los demonios con una mirada llena de odio los aniquiló a todos de una ráfaga de ki. Y al ver que una horda de demonios sobrevolaba los cielos, el son dejó los cuerpos en lugar seguro y comenzó a soltar todo su poder sin contenerse. Mientras Goku en el cielo expulsa poco a poco su poder, el cielo y la tierra se estremecieron, los rayos empezaron a caer y los demonios se detuvieron, pues sintieron que si seguían todos iban a morir. El poder de Goku era cada vez mayor, la tierra empezó a temblar y el cielo se oscurecía producto de un poder fuera de ese mundo. Los cuerpos de las chicas tenían una cubierta de ki muy poderosa casi impenetrable, lo cual las protegería incluso de la explosión de un continente. El cuerpo del son sangraba y los ojos amarillos de unos Aru empezaron a teñirse en un color esmeralda, producto de la verdadera ira que conducía a ese poder. Poder que, si no es controlado, con el tiempo aumentaría, que podría incluso destruir mundos. La ira empezaba a cegar y eliminar todo rastro de humanidad en el Saiyajin, y con tal solo su aura exterminó a toda la horda de demonios que se acercaban. Dicha acción provocó que la mitad del poder de Son Goku se diera a flote, causando grandes temblores y destrucción a varios kilómetros de su posición, y a una velocidad increíble voló directamente hacia su venganza. Merlin sintió una energía descomunal muy lejos de su posición, una sensación de miedo se invadió en su cuerpo y llamó a todos los pecados para comunicarles algo muy importante. Pero Elizabeth se negaba a ir con ellos ya que no quería dejar solo a Meliodas después de la pelea con Escanor en su estado de descontrol. Viendo que Elizabeth no desistirían, tendría que informarles cerca de ella para que también se enterase, pues al recuperar sus recuerdos y su poder, sería de gran ayuda para el peligro que se acerca. Pecados, hoy nos enfrentaremos a un peligro que quizás no ganemos, sin ayuda de Escanor y de Meliodas en nuestra contra, esta situación se ha tornado complicada, por lo cual, para aumentar nuestra tasa de victoria, todos beberemos de esta pócima que estuve trabajando. Si se preguntan qué efectos tiene, es simple, se trata de un potenciador de energía, con la cual aumentarán su magia y poder hasta 5 veces en su estado actual durante un tiempo de 3 horas. Todos quedaron impresionados excepto Elizabeth quien sospechaba las bases de ese potenciador que tenía Merlin. Intentó preguntar de dónde había sacado los ingredientes para poder crear tal pócima. Merlin algo nerviosa sabía que no daba caso ocultarlos y él de todas formas vendrá, y controlando sus nervios respondió.
Es muy simple, princesa Elizabeth, es la esencia de aquel ser que está en la cima de los todos mortales en el mundo. Antes de que Elizabeth pudiera decir algo, fue interrumpida por fuertes terremotos y rayos con un cielo que se oscurecía poco a poco. El ambiente y la sensación a muerte fue infundida en los presentes que con intriga algo nerviosa preguntaba a Merlín de qué a quién se enfrentaban. Merlín con mirada seria y algo preocupada por el poder que podía sentir, llegó a la conclusión de que sus cálculos habían fallado. Maldito seas. Fin de capítulo.